no había por qué mantener una relación conceptual entre el derecho y la moral. ¿Por qué? Porque el derecho era el orden jurídico, ese conjunto de normas que estaba impuesta, ¿sí?, por un órgano, por una autoridad, a los súbditos o a los ciudadanos, y eso configuraba la definición o el concepto del derecho. Entonces, no había necesidad, ¿sí?, de relacionar la definición del derecho a la moral. Esa relación conceptual no hacía falta a la hora de conceptualizarlo, porque precisamente el derecho era un ámbito autosuficiente que conformaba el orden jurídico, que sus normas estaban puestas, nos eran impuestas a los ciudadanos y a los individuos. A partir de ahí había que cumplirlas y sobre esa cuestión no se discutía más. Entonces, podían existir principios de moral y de justicia que sean universalmente válidos, pero no tenían por qué de condicionar o tomarse en cuenta a la hora de definir el derecho. Esto en forma simultánea se da con distintos procesos en la historia, ¿sí?, en la historia de la humanidad, que tiene que ver con avances tecnológicos, con avances en el pensamiento del hombre, y esto por ahí los que han dado historia recientemente lo van a tener en claro. Perdón, Rodrigo, me están diciendo por el chat que la clase no se está grabando, no sé si la quieren grabar. Sí, ahí ya ahí puse para grabar, justo. Ahí. Me avisaron a mí también al privado porque estaba la grabación Ah, automática. bueno, bien, bien, Ahí está. bien, Gracias. bien. Entonces, la idea de esta postura del iuspositivismo, donde no había por qué relacionar en forma conceptual la definición del derecho con la moral, tiene y se da conjuntamente con un proceso histórico que tiene que ver con el pensamiento del hombre, cómo evoluciona. Ustedes habrán visto que las distintas corrientes, corrientes que se dan dentro del iusnaturalismo, también tiene que ver con la evolución del hombre, porque esto tiene que ver con aquella parte de la historia donde los pensadores adherían a principios divinos que derivaban de un dios, de una ley divina, de una ley natural, que luego eso evoluciona en la historia, se impone la razón del hombre, la razón humana, y comienza de alguna manera a gobernar el territorio. Esto se da también con todo el proceso del maquinismo, la industrialización, todos estos fenómenos que se han dado en la historia y por supuesto se ven representados en la evolución de nuestra definición. Bueno, en el mismo momento que nace el iusnaturalismo racionalista, ¿sí?, el de la razón, donde los pensadores iusnaturalistas dejan de adherir a la postura teológica y adhieren a la postura racionalista porque se dan cuenta que el pensamiento, que la razón del hombre predomina sobre otras cuestiones, y esta es la teoría kantiana, digamos, o los seguidores de Kant. En el mismo momento que este fenómeno se da en el mundo, también se da en nuestro ámbito y en nuestra materia de discusión a la hora de definir el derecho. ¿Por qué? Porque estos pensadores naturalistas que dejan de adherir a principios teológicos y comienzan a adherir a pensamientos o a orígenes racionalistas, comienzan a cuestionar la definición del derecho. Cuando comienzan a cuestionar la definición del derecho, ya no solamente sobre esos principios de moralidad que deberían comprenderse o completarse en la definición, sino también en otros movimientos que tienen que ver con el movimiento de la codificación, con el movimiento de Napoleón, cuando se crea el primer código, y con estas posturas o estas ideas del pensamiento donde las leyes deben estar reflejadas todas en un solo cuerpo, donde el derecho y las leyes deben estudiarse en algunas escuelas, y aparece la escuela de la exégesis en Francia, la escuela de la jurisprudencia de conceptos en Alemania, ¿sí?,
que son escuelas que estudian el derecho y lo contemplan al derecho en un cuerpo formado por normas o por reglas, como si fuera el ordenamiento jurídico, como si fuera eso un material compacto a partir del cual se acomodan las condiciones de conductas y el comportamiento humano. Entonces, este movimiento de la codificación, este movimiento de la necesidad de incorporar las normas todas dentro de un mismo cuerpo, es lo que da lugar también al positivismo o al positivismo, porque son esos pensadores que comienzan a advertir que necesariamente la definición o el concepto del derecho no tiene que estar ensamblado con principios de moral y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Díganme si voy muy rápido, ¿sí? Bien, entonces, este movimiento de la codificación, este movimiento hace que el mundo científico, el mundo de los juristas del derecho, comiencen a inclinar o comiencen a modificar la forma de la definición, la forma del concepto del derecho, y comienzan a advertir que la definición del derecho necesita nada más que una relación conceptual y que en la medida que la definición del derecho o el concepto del derecho está conformado por esas reglas o por esas normas jurídicas que podían tranquilamente estar compiladas en un cuerpo normativo, eso pasa a ser la base de estudio de los juristas, de los filósofos, de los doctrinarios, y comienza a ser las bases de lo que conforma la definición del derecho. Con esto entonces estamos en condiciones de afirmar que este positivismo, en este contexto, con este respaldo histórico, con este desplazamiento del pensamiento en el hombre, sostiene que la moral y el derecho no es una discusión que deba darse a la hora de considerar la definición del derecho. No se desconoce que exista la moral, no se desconoce que existan principios de morales y de justicia universalmente válidos, pero se advierte que no se necesita una relación conceptual entre el derecho y la moral, y que se supone que esa moralidad, esos principios morales, todos esos recursos y todos esos elementos de justicia, de equidad, de igualdad, estuvieron incorporados en las normas jurídicas, por lo tanto fueron positivizados, entonces nos quedamos con el texto jurídico y eso es lo que conforma la base de la definición o la base del concepto del derecho. Y con esto seguimos, ¿sí? Y llegamos a 1940 y pico, cuando ocurre en Alemania la invasión, digamos, el genocidio alemán, y a partir de que comienza a juzgarse a aquellos jerarcas nazis que pretendieron exterminar una raza, comienza esto a ser un disparador en el pensamiento jurídico acerca de qué es lo que consideramos derecho. ¿Seguimos considerando derecho a ese cuerpo normativo que todo lo impone, todo lo resuelve, que se supone que incorporó la moral, pero que nos da como resultado o como consecuencia hechos aberrantes? ¿Sí? Y aquí es donde tenemos una nueva aparición, un nuevo quiebre en el pensamiento positivista, un nuevo quiebre en estos pensadores que dan lugar a la necesidad de incorporar principios de moralidad en la definición para no justificar estos hechos aberrantes que acontecieron en la Alemania nazi. Aparece entonces una flexibilización en la definición del derecho, un positivismo llamado por algunos atenuado, ¿sí? Un positivismo flexible, que también da lugar a lo que luego formó la corriente del positivismo metodológico o conceptual, y esto va a dar lugar hasta en la actualidad a grandes debates acerca de la definición del derecho.
Me estoy acordando que tenían una tarea, o tenían por lo menos que leer el fallo del Tribunal de Nuremberg. Si lo pudieron leer y quieren hacer algún comentario, me parece que es más que oportuno este momento para hacerlo. Quienes lo leyeron o quieran sacar alguna conclusión o alguna nota que haya tomado acerca de eso. ¿No lo leyeron o no se animan? Sí, yo lo leí. ¿Qué tal? Buenas Bien, tardes. bien. ¿Cómo estás? Bien. Decime. Y sí, A ver, Vanina, se me corta mucho. A ver, fíjate si puedes acomodar un poquito el micrófono. Perdón, fíjate de ponerte un auricular, porque internet tenés, tipo, no se te cortó el internet, pero fíjate el auricular. No, si no desenchufar el auricular. Perdón. No. Empezá a hablar y por ahí se acomoda. Empezá a hablar. ¿escucha bien ahí? ¿O Está entrecortado? ¿Sí? Ahí está ¿Está bien, ahí mejorando? está bien. Ahí. Ah. Ahí está. Y bueno, digamos que en la decisión final, porque eran 3 jueces, es la que combina ambas. O sea, la tercera decisión. Porque la primera se inclinaba para el naturalismo, y en el segundo, o sea, el segundo juez se tiraba para el positivo, o sea, sí, para el positivismo. El tercero es el que por fin, digamos, une las dos, porque no le cerraba, hablando vulgarmente, ninguna de los dos, no sé si decirlo, pensamientos o ideas, Posturas. posturas. Bien, bien. Pudiste o sea, encontrar los fundamentos en un juez que tiene cierta solvencia y un naturalista, vemos que no nos ocasiona demasiada dificultad, ¿no? Creo que fue fácil. ¿Alguno más pudo leerlo al menos o trabajarlo? Lo complicado por ahí se puede haber hecho cuando avanzamos y cuando nos encontramos con otras dos posturas, como es la del medio y la final, que no coinciden con el pensamiento naturalista. Vemos que por ahí también una podemos decir, bueno, también esto es positivista, ¿sí? Y luego la duda puede sembrarse en la última por esto de que precisamente termina siendo esto de una postura intermedia, como la llamaste vos, ¿no? Sí. Que esto es lo que de alguna manera nos está reflejando lo que nos quiere decir el positivismo metodológico conceptual. Y ojo con esto porque el positivismo metodológico conceptual, ¿sí?, que aparece como esta imperante necesidad de un grupo de pensadores y juristas que no quieren sostener esta forma de pensar y justificar hechos aberrantes, ¿sí?, que racionalmente no los pueden justificar, entonces comienzan a advertir la necesidad de incorporar la moralidad en la definición del derecho. Y ojo, ¿por qué les digo con esto? Porque esto nos lleva a los debates de los tiempos contemporáneos, porque hoy los filósofos y los doctrinarios siguen discutiendo estas cuestiones, porque claro, ahora viene, o a partir de ahí viene, cómo incorporamos estos principios de moralidad o esta moralidad mínima en la definición del derecho. Y de acuerdo a cada autor, cada librito, y por eso vamos a tener distintos representantes de las distintas escuelas o con distintas posturas que nos van a estar dando cuenta de cómo incorporarlo dentro de la definición del derecho para que esa moralidad se respete y para que no se justifiquen desde la definición, ¿sí?, desde el concepto, hechos que no son moralmente justificables. Entonces, esto
que aparece y comienza siendo una postura del positivismo como la postura más atenuada, ¿sí? O también lo pueden encontrar en la bibliografía como el positivismo incluyente. Luego sucede que en este siglo comienzan a verse distintas posibilidades de coordinar la moral con la definición. Entonces, hay también cierta corriente del pensamiento que lo llama los ius positivistas del siglo, los ius naturalistas de este siglo, los ius naturalistas modernos, ¿sí? Es un grupo de pensadores que, si bien en algún momento podíamos haberlos identificado con una parte incluyente del positivismo, o el positivismo metodológico, luego van tomando distintas posturas y van incorporando la moralidad con determinadas características en la definición del derecho, al extremo que algunos lo llaman los ius naturalistas de este siglo, ¿sí? Los ius naturalistas modernos, los ius naturalistas contemporáneos. Hay una cierta tendencia dentro de la disciplina y dentro de la discusión filosófica a llamarlo el naturalismo contemporáneo. Fíjense que esto no tiene que ver con esta definición y este concepto de naturalismo clásico que vimos la semana pasada, sino que tiene que ver con las deformaciones del ius positivismo, o mejor dicho, o las flexibilizaciones del ius positivismo al incorporar la moralidad en la definición de una manera distinta. Incluso vamos a encontrarnos con algunos juristas que van a hablar de los principios, ¿sí? Y van a hacer como Dworkin, que van a hacer una distinción entre los principios y la moral y de qué manera se condicionan los principios a las reglas, ¿sí? De qué manera se coordinan y demás. No quiero todavía adentrarme en eso. Igual sobre este tema tienen subido ustedes un Power que está bastante explícito, digamos, al respecto. Entonces, si bien vamos a subir, creo, más actividad y vamos a reforzar, la idea es de que puedan ir manejándose con el material que tienen y con los Power, porque es imposible que podamos tomar a cada uno de los juristas y poder desarrollarlos. Bien, sí, me parece que a esta altura también tenemos que hacer algunas aclaraciones y mencionar algunos de los juristas fundamentales, digamos, que han debatido y nos han mostrado su postura a lo largo de todos los tiempos. Es inevitable hablar de Kelsen, es inevitable hablar de Hart, es inevitable hablar de Dworkin, y claro, por ahí vamos a mencionar a Austin también. O sea, lo que tenemos hasta ahora es que la manera en que es el correlato de la forma en que se ha desarrollado el ius positivismo, cómo ha evolucionado las corrientes filosóficas a la hora de definir el derecho. Sí, ustedes deben saber a esta altura que hay algunos juristas que han sido más identificados con algunas posturas de algunas de estas corrientes más que otras. Entonces, cuando hablamos de escepticismo ético, tenemos que reconocer a Austin, ¿sí? Por ejemplo, es uno de los pioneros acerca de los juristas que discutieron acerca de la definición del derecho, sosteniendo que la definición del derecho era ese paquete jurídico, ese conjunto de normas, ¿sí? Que es lo que conforma el sistema jurídico, y a la hora de la definición había que atenerse a lo que allí estaba, a lo que ya estaba remitido, y que podían existir principios de moral y de justicia, pero no necesariamente esos principios de moral y de justicia que estaban en el mundo de la filosofía, en las discusiones de los científicos, de los teológicos, de los filósofos que discutieran los distintos temas, no necesariamente tenían que condicionar, ¿sí?, la definición del derecho. Para Austin, en toda su representación acerca de la teoría del derecho, es que ese orden imperativo era un orden que provenía de una autoridad, ¿sí?, que era la autoridad, que era reconocida,
y a partir de ahí se impartían las reglas, las normas o las leyes para sus súbditos. Y los súbditos no tenían otra cosa que hacer, o no teníamos otra cosa que hacer, que cumplirnos y allanarnos a ese conjunto normativo, a ese conjunto de normas, y en estas posturas tenemos a los demás positivistas o positivistas más extremos. Entonces, todo está dicho en el orden jurídico, todo está dicho en el sistema jurídico, y es ahí donde debe centrarse la atención para llegar a una definición del derecho. No hay lugares acá para lo que el derecho no haya previsto. Si se supone que la moral, los principios de moral, están previstos dentro de las normas jurídicas, dentro del sistema jurídico, y desde ahí se toma lo esencial o lo determinante para llegar a la definición del derecho. Acá no hay disputa, no hay lugar para una discusión de tipo moral acerca de cómo incorporarlos o cómo no incorporarlos. Alguien diría, ha sido la positivización de la moral, ¿sí? La moral ha sido positivizada. Entonces, si está incorporado en el discurso jurídico, está incorporado en la definición, es derecho. Entonces, no tenemos por qué ocuparnos de todo lo que haya quedado fuera de ese marco. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto muestra lo más extremo del positivismo. Y ojo, porque esto duró durante muchos años y durante mucho tiempo, hasta que la realidad, hasta que determinadas situaciones fácticas demostraron, ¿sí? Demostraron que a veces adherir a estas cuestiones tan en forma cerrada y tan extrema, dejaron o mostraron que dejaron ciertas situaciones fuera de ese ámbito y crearon situaciones de injusticia, de inequidad, ¿sí? de hechos aberrantes como los que mencionamos. Entonces se ve la necesidad de cómo esto tiene sus defectos, cómo tiene sus falencias. Entonces esto es lo que de alguna manera representa el pensamiento del escéptico, del escepticismo ético, ¿sí? Esa es la corriente. El positivismo ideológico también es una corriente que adhiere a esta forma de pensar, ¿sí? Que adhiere a esta forma de que todo está incorporado, en el sistema jurídico. Por lo tanto, no queda lugar para discutir. Acá por ahí puede aparecer algunos conceptos que tienen que ver con Rawls, que es un filósofo que nos da un concepto del derecho acerca, incorporando algún otro elemento distinto, y nos habla de derecho vigente, ¿sí? Lo importante que tenemos que rescatar en esta cuestión es que el derecho vigente es el derecho que se usa. El derecho que se usa es el derecho que los jueces toman en cuenta cuando resuelven, ¿sí? Cuando tienen que dictar una sentencia, resolver un caso, o que los ciudadanos llevamos a la justicia, llevamos a los tribunales para hacer valer nuestros derechos o para reclamar o con alguna determinada petición. Entonces, digamos que el positivismo ideológico sostiene que ese paquete cerrado, que es el orden jurídico, el sistema jurídico, tiene que también ver con el derecho que se usa, que en términos de Rawls, ese derecho que se usa es el derecho vigente, ¿sí? El derecho vigente es no solamente lo que está en el orden jurídico, sino a su vez es lo que los jueces aplican, lo que los jueces citan en sus decisiones judiciales, y lo que nosotros, o los individuos, o la comunidad, solicita o fundamenta una determinada petición. Son pequeñas diferencias que aparecen en las distintas corrientes que son de las más extremas del positivismo. Y luego el formalismo jurídico, ¿sí? También adhiere a esta postura extrema donde todo está dicho en el texto, todo está dicho en el marco de ese orden jurídico o de ese sistema jurídico, pero el formalismo apunta a cuestiones más procesales, apunta a cuestiones de que ese orden jurídico está conformado por normas que son completas, o sea, es un orden jurídico que todo lo prevé, todo lo soluciona,
todo se soluciona dentro de ese marco y dentro de ese sistema jurídico. Entonces, si todo se soluciona y es un sistema que es completo a sí mismo, no tiene por qué recurrir al apego a ciertos principios de moralidad, porque se supone que también están incorporados y están incluidos en ese paquete, en ese orden jurídico. Quiere decir el formalismo jurídico que el sistema jurídico responde a que es un sistema completo, a que es un sistema independiente y a que es un sistema coherente. Esto rescátenlo porque luego lo vamos a ver en la unidad de sistema jurídico, ¿sí? Pero ahora está bueno que uno se empiece a familiarizar con esta idea o con estos conceptos que, si bien el formalismo jurídico es una corriente del iuspositivismo, es la corriente que sobre todo sostiene que el sistema jurídico o el orden jurídico es perfecto, ¿sí? Y el ser perfecto en términos jurídicos implica reconocer que no tiene defectos. Por eso son los ideales de perfección, es la completitud, la coherencia y la independencia, que se oponen a sus defectos, que son las lagunas, las contradicciones y las redundancias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. O sea, si el orden jurídico no tiene lagunas, es completo. Si el orden jurídico no tiene contradicciones, es coherente. Y si el orden jurídico no tiene redundancias, es independiente. ¿Qué significa? Que el orden jurídico, que sea completo, que no tenga lagunas, significa que todo está previsto dentro del sistema. Todas las normas tienen sanción y todos los hechos o actos jurídicos están previstos en ese orden normativo, en ese sistema jurídico. A su vez, ese sistema, ese orden jurídico, no tiene normas que sean contradictorias unas con otras, ¿sí? No hay contradicciones en las normas, por eso es coherente. Y tampoco hay cantidad de normas legislando o definiendo las mismas cosas o las mismas cuestiones. Entonces eso hace que sea independiente. Estos son los ideales que el formalismo jurídico sostiene. Entonces, si estamos en presencia de un orden jurídico, mejor dicho, un sistema jurídico, o un conjunto, un paquete de derecho, ¿sí?, que queremos definir, qué mejor que sostener que todo está previsto con todos estos ideales para poder descartar todo lo que nos queda afuera, quedarnos con eso, y con eso es autosuficiente para llegar a una definición o un concepto del derecho. Ustedes cuando lean Nino van a ver que Nino se encarga de poner a Kelsen en cada una de estas posturas filosóficas, ¿sí? Porque va a encontrar afinidad, pero cuando terminan de leer el escepticismo ético o terminan de leer el positivismo ideológico, el mismo Nino va a decir, pero bueno, no, Kelsen no corresponde tanto a esta teoría, porque en definitiva tiene esta otra concepción. ¿Y nosotros qué podemos decir de Kelsen? Que Kelsen sostiene que a la hora de la definición del derecho hay que considerar que hay dos mundos posibles, que son el mundo del ser y el mundo del deber ser. Que en el mundo del deber ser, es donde están ubicadas las normas jurídicas o el orden jurídico, ¿sí? Que ese mundo del deber ser está poblado de enunciados de tipo directivos o prescriptivos, ¿sí? Entonces, ese conjunto de normas, ese paquete, ese orden jurídico, es el que responde a la definición del derecho. Pero a su vez, en ese mundo del deber ser, también hay enunciados descriptivos que hablan y explican las normas jurídicas, y que también sirven a la definición del derecho. Y que es desde donde se muestran las distintas interacciones que aparecen en el mundo jurídico que sirven a la definición del derecho. Entonces, estas
estas barreras de flexibilización, digamos, en Kelsen, que aparecen y dan cuenta en la lectura cuando uno lo hace y va evolucionando en cada una de las corrientes, hacen que finalmente se lo pueda ubicar a Kelsen dentro de la postura metodológica conceptual, ¿sí? A pesar de que Kelsen comienza hablando de toda la teoría del derecho, de toda la teoría jurídica, de una manera muy estricta, ¿sí? Fíjense que él llama a su teoría, su obra, a partir de la cual explica todo el mundo del derecho, la teoría pura del derecho, ¿sí? Teoría pura del derecho. Es forma de ver el derecho. ¿De qué forma ve Kelsen el derecho si lo llama teoría pura del derecho? Lo llama teoría pura porque precisamente dice, necesitamos purificar el derecho, necesitamos extraer todos los elementos extranormativos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo pasamos a un lenguaje coloquial. Quiere decir, nos quedamos con el derecho, solo con el derecho como ese conjunto de normas, y a la hora de elaborar la teoría, sacamos, quitamos todo aquel elemento que sea sociológico, todo aquel elemento que sea ideológico, todo aquel elemento que sea historicista, todo aquel elemento que sea político, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedamos únicamente con el orden normativo. Entonces, esto es lo que da lugar que cuando algunos juristas o filósofos interpretan a Kelsen, lo puedan mostrar como que en todo el desarrollo de su teoría tiene una postura extrema donde condiciona el orden jurídico únicamente a esos enunciados de tipo prescriptivos. Pero esto es precisamente porque cuando se lo empieza a leer, Kelsen aparece con estos cuestionamientos de la teoría pura del derecho, la necesidad de purificar y la necesidad de quedarse con el elemento normativo únicamente. Pero luego, aún así, cuando nos muestra que se queda con el elemento normativo, necesita de los enunciados de tipos descriptivos, que son los que formula la ciencia, para poder explicar las normas. Y entonces Kelsen dice, esos enunciados que explican las normas y que son descriptivos, o sea que son del mundo del ser, que están contaminados de ideología, de política, de historia, de cultura, de etcétera, 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 también hacen a la definición del derecho, porque también son considerados a la hora de incorporarlos en la definición del derecho. Entonces, esto es lo que de alguna manera Kelsen, digamos, se lee en Kelsen en cuanto al desarrollo de toda su teoría y permite, por supuesto, al final del camino, poder incorporarlo a Kelsen finalmente como también un pensador de los llamados metodológicos o conceptuales. Acá es importante que hagamos otro llamadito. Una nueva incorporación, digamos, incorporación de nuevos elementos en la definición del derecho. Esta discusión y todas estas teorías no contemplaban o no en su esencia, digamos, no contemplan comportamientos sociales, rasgos sociales, conductas, y entonces es ahí donde aparece esto que se ha dado en llamar el formalismo jurídico, ¿sí? El formalismo jurídico o el realismo. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá, antes de que pasemos al realismo? Bueno, sigo entonces, ¿sí? Veo que está entendido. Entonces, cuando nos acercamos o cuando la discusión filosófica o cuando los elementos que se van a incorporar en la definición tienen que ver con comportamientos, tienen que ver con hechos sociales, nos estamos aproximando
a una nueva dimensión, a una nueva forma y a nuevos pensadores. Entonces, acá es momento que tenemos que saber lo siguiente. Cuando discutimos o cuando el mundo científico hace ciencia, ¿sí?, del derecho o define el derecho, lo hace desde un lugar donde la base de la definición, la base de ese orden jurídico son normas jurídicas, ¿sí? Quiero decir con esto enunciados, escritos, ¿sí? Normas jurídicas que están en un cuerpo legislado, en un cuerpo legislativo, que esto tiene que ver con este origen del principio de lo que llamamos el positivismo racionalista o el naturalismo racionalista, ¿sí? Lo que les conté hace un rato acerca de los orígenes del positivismo. Entonces, cuando hablamos del positivismo, hablamos de estas escuelas que tienen base en el llamado derecho escrito, el derecho legislado, ¿sí?, que está conformado propiamente llamándolas normas jurídicas. Pero hay otra escuela, ¿sí?, otra corriente que tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el common law, ¿sí?, el common law, que es el derecho de los precedentes, el derecho de los antecedentes. Esto es lo que vemos en el mundo americano, ¿sí?, en el mundo británico, donde, fíjense ustedes, que cuando tenemos ahora a disposición series en televisión, películas, donde tenemos y se recrean juicios que se hacen a distintos ciudadanos, por ejemplo en Estados Unidos, y no se recurre ni los abogados que hacen a la defensa o a la acusación, ni los jueces, no recurren a un cuerpo normativo legislado llamado Código Civil, por ejemplo, como sería en nuestro país, sino que recurren a citas legales que no son ni más ni menos que los precedentes, ¿sí?, los antecedentes, la jurisprudencia. Entonces, eso es la llamada escuela del common law. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque estábamos hablando de positivismo, estamos hablando de Kelsen, y a Kelsen lo ubicamos dentro de estos filósofos que van a ser de la definición del derecho siempre en función y en base a lo que hemos estado hablando todo este tiempo de lo que es el derecho legislado, el orden jurídico conformado por normas jurídicas de tipo escrito que están en un cuerpo, que pertenecen a ese conjunto de normas y que a partir de ahí se discute la definición, si incorporan o no incorporan la moral, la moralidad, los principios, como lo quieran llamar. A esta altura, lo que estamos incorporando es una característica nueva, que es la del hecho social, la del comportamiento, la de las conductas, que ya no está reflejada ni regularizado ese comportamiento en normas, sino que hay una adecuación de reglas que no es lo mismo, porque las reglas ya no son escritas, las reglas son estas bases, esos antecedentes que tienen que ver con la jurisprudencia, que tienen que ver con las costumbres de determinados estados o determinados países, y que se diferencian de el nuestro o de todos los demás que tengan derecho legislado o derecho positivo, ¿sí? Sepan ustedes que cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de derecho legislado. Hago esta aclaración porque a veces suele pasar que nos encontramos en los exámenes o en los trabajos prácticos que hablan de derecho positivo, queriendo decir que tiene una carga emotiva o que tiene que ver con un sí, o que no tiene nada que ver, ¿sí? El derecho positivo es derecho legislado. Ahora, por contraposición, digamos, a este derecho positivo o a este derecho legislado, tenemos otro derecho basado en los antecedentes, ¿sí?, basado en las costumbres, que es el derecho de common law, que es en el tipo de derecho que hace ciencia del derecho Hart, que es quien nos presenta una
postura acerca de la definición del derecho, también en el ámbito del positivismo, pero con un pensamiento y con una defensa de la definición del derecho, en donde su base de estudio ya no son las normas escritas o un orden jurídico compuesto por normas escritas, sino que su base de estudio son las reglas, ¿sí? Las reglas que en el derecho anglosajón es el derecho de la jurisprudencia o el derecho de los antecedentes, también llamado, o como lo van a ir encontrando ustedes en la distinta bibliografía. Entonces, acá toma fundamental importancia la decisión judicial, ¿sí? La decisión judicial como componente de ese orden normativo a partir del cual se define el derecho. ¿Qué es la decisión judicial? No es ni más ni menos que la sentencia judicial, ¿sí? No es ni más ni menos que una norma de tipo individual. Entonces, nos vamos a encontrar en el sistema de por oposición, digamos, al positivismo, a este positivismo legislado, nos vamos a encontrar con una nueva versión, que es la del formalismo, ¿sí? O el realismo, como lo llaman algunos también, realismo jurídico, que uno de sus principales exponentes, de que nosotros vamos a recrear y vamos a ver en la clase, es Hart, por lo menos en esta unidad. Después vamos a ir viendo que aparecen algunos otros pensadores, pero Hart porque es uno de los filósofos que a lo largo de los años y a lo largo del tiempo ha estado debatiendo con otros filósofos que son los que nos van presentando las distintas disputas, las distintas discusiones, a partir de las cuales se van llegando a distintas conclusiones. Las características entonces de que aparece una nueva dimensión en el formalismo, o en el realismo jurídico, para no confundirnos con lo que estábamos diciendo antes, que es la dimensión de la decisión judicial o de la sentencia, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la norma individual, y que acá recobra importancia en el mundo realista precisamente porque esas sentencias son las que forman la base de estudio de ese orden normativo que luego va a dar lugar a la definición del derecho. Bien, cuando se habla de Hart, él nos presenta su propia postura y su propia definición o concepto acerca del derecho, y como hablamos de las características, digamos, el sistema del common law tiene la característica que es un sistema de normas muy dinámico, ¿sí? No se necesita de todo un proceso o un procedimiento escrito para cambiar la base de ese orden jurídico o de ese sistema jurídico, precisamente porque no hay mecanismos para creación de normas por escrito. Entonces, se forma la base de ese orden jurídico o de ese sistema jurídico con estas reglas que no son ni más ni menos que las decisiones que toman los jueces a la hora de resolver determinados casos. Por supuesto que esas reglas, de alguna manera, están reconfirmadas, digamos, mejor dicho, esas resoluciones o esas decisiones judiciales no es solo la decisión de un órgano unilateral o unipersonal que la tomó, resolvió una cuestión y eso pasó a ser parte de un antecedente o un antecedente jurisprudencial, sino que esto tiene que ver con que esa decisión judicial o esa sentencia fue reconfirmada a su vez por un órgano superior, por el Tribunal de Casación, y eso ahí pasa a formar parte del decisorio, ¿sí? Esta es la característica que tiene el sistema del common law. No son todas las sentencias judiciales, todas las decisiones judiciales las que forman los antecedentes o los precedentes. Claro que esos antecedentes y esos precedentes tienen que estar confirmados por el Tribunal Superior para que eso forme la base del sistema. Ahora, de la misma manera que el Tribunal Superior lo confirma,
puede que haya un cambio de criterio, y ese cambio de criterio permite el cambio de esa base o el cambio de esa decisión judicial, y en forma dinámica se reemplaza esa manera o esa forma de juzgar, se reemplaza por otra. Como esto es dinámico, esto es el aporte que de la misma manera se hace a la definición del derecho o al concepto del derecho. La base y la conformación de esas reglas, que así son llamadas en el mundo de common law, para diferenciarla de la norma escrita, se las llama reglas, ¿sí? Las reglas que no son de origen escrito, sino las reglas tienen que ver con este origen consuetudinario, con esto que estamos conversando. Entonces, las reglas tienen cierto dinamismo para cambiar dentro del sistema que no lo permiten las normas. Entonces, en función de esto, es la dinámica en la que se adecúa también, se adecúa o varía la definición del derecho en función a la dinámica que planteen estas bases que conforman las reglas que son las bases de estudio o las bases de ese orden jurídico para esos determinados países o para esa determinada corriente del pensamiento que adhiere al realismo verbal o que hace filosofía del derecho y hace a la definición del derecho con una base diferente a los de los países que tienen derecho legislado o derecho escrito. Claro que también en estas reglas están incluidas las reglas sociales, las reglas de tipo de urbanidad, las de cortesía, las de educación, es mucho más amplio el aspecto, entonces tiene una perspectiva para la definición del derecho también mucho más amplio, con todas estas perspectivas que están recogidas en ese sistema, en ese orden jurisprudencial, que luego van a dar la base para la definición del derecho o para el concepto del derecho. Quisiera ver si alguien tiene alguna duda o quieren hacer alguna pregunta. Algo que les pueda haber surgido mientras conversábamos. Si pudieron leer algo de esto. Yo no tengo ninguna duda. Ya había visto algo de todo este tema en el cuatri anterior, porque ya le había dado teoría. Y no, nada. Está sentada al lado mío. Eso. Y leí el fallo. Bien. ¿Pudiste leerlo al fallo? Sí, lo leí. Me reinteresa. Me reinteresó el fallo y me entró duda en el derecho natural, en cómo lo explica, viste que toma como un principio de moralistas, al principio cuando lo explica, ¿puede ser? Sí, claro, es lo que Claro. decíamos al principio cuando empezábamos a hablar, que tenía que ver con esto de que es fácil identificar el iusnaturalismo, porque como él incorpora los principios de moralidad, es más fácil identificarlo. Sí, exactamente, pero bueno, al principio me ha costado un poco identificarlo y después ya le tomé un poquito el ritmo. Pero eso. Bien, bien. Bien. Bueno, entonces, sí, yo no quise, alguien me está preguntando por el chat si esto tiene que ver con el tema de Dworkin y la respuesta a cuál es el tema de la decisión correcta. Claro que Dworkin es uno de los pensadores contemporáneos, ¿sí?, que en algunos libros ustedes lo van a encontrar como representante del positivismo metodológico o conceptual, ¿sí? Cuando recién, hace 20 años atrás, o más, aparece Dworkin, poniendo y posicionando su postura, se lo encaja como un positivista metodológico conceptual. Pero luego lo van a encontrar en bibliografías más contemporáneas, donde lo van a incluir en estas nuevas corrientes del iusnaturalismo, ¿sí? Esta es la ambivalencia, digamos, que por ahí vamos a encontrar en la bibliografía, que no los debe preocupar, no es una cuestión, sino es saber que precisamente esto obedece a todos estos cambios, todas estas modificaciones en el pensamiento que estamos dando cuenta. Cuando Dworkin propone, digamos, su idea acerca de cómo definir el derecho, Dworkin dice, acá hay que hacer una distinción entre lo que son las reglas, porque Dworkin también es americano, entonces habla de reglas, las reglas
y los principios. Entonces, los principios, que son todos estos que por ahí, el iusnaturalismo comenzó llamándolo como principios de moral y de justicia universales, bla, bla, como que algunos otros juristas lo llamaron principios mínimos de moralidad, que esto tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la justicia, ¿sí? Esto es lo que tiene que predominar, digamos, en el ámbito, en el orden jurídico, para que de alguna manera ese orden sea coherente con las decisiones y con los hechos que suceden a partir de esas tomas de decisiones. Y esto no es ni más ni menos lo que debe reflejarse en la definición o en el concepto del derecho. Entonces, cuando, digamos, lo novedoso de Dworkin es que es uno de los pensadores que comienza a hablar de la importancia de los principios, comienza a animarse a la forma en que deben estar incorporados esos principios en las reglas para que no nos den como consecuencia esos hechos aberrantes que no se pueden justificar desde lo racional. Entonces, Dworkin nos plantea esto de que precisamente existen principios que están por encima de todo orden jurídico, por encima de las reglas, que esos principios tienen que ser incorporados en las reglas, ¿sí? Que es en todo caso el juez, porque claro, volviendo a esto de que en los países del common law es todo más fácil, porque la oralidad, porque el hecho de no tener un procedimiento escrito lo permite, es ese juez quien debe incorporar esos principios y permitir la supremacía del principio a la hora de tomar una decisión o una resolución judicial. Entonces, la idea de incorporar a los principios en el ámbito del derecho es una idea que la trae Dworkin como respuesta a todas estas inconsistencias que sigue presentando el iuspositivismo, o mejor dicho, las distintas posturas filosóficas tradicionales del iuspositivismo que lo hacen cuando critican a Kelsen, o Dworkin lo ha hecho en debates especiales que ha tenido con Hart, porque Hart también toma ese grupo cerrado, digamos, de orden jurídico, de conjunto de normas, de como lo quieran llamar, para que sean la base, esas reglas de la definición del derecho. Entonces, Dworkin se anima a debatir con Hart y se anima a traer el tema de los principios porque advierte que sigue habiendo falencias, errores en la definición del derecho que terminan justificando determinadas decisiones que no hacen a lo que aspira la definición del derecho cuando pretende implementar todas estas cuestiones. Podemos decir que muchas, digamos, las cosas que se plantean a esta altura, ¿qué es lo que debemos plantearnos o qué es lo que queda para plantearnos? Los jueces deben recurrir en muchos casos para tomar una decisión judicial a principios morales, ¿sí? Eso es una de las cuestiones que nos tiene que poner a pensar acerca de la definición del derecho y la moral. Los jueces cuando toman las decisiones judiciales lo hacen con el orden jurídico, olvidándose de la moral, violentando la equidad, la justicia, bla, 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 o cuando toman las decisiones deben incorporarlo en ciertos casos a esos principios de moralidad. ¿Qué pasa cuando los jueces se encuentran con normas que contradicen ciertos principios de moralidad? Esto es lo que trata de responder el iuspositivismo, ¿no? Debe negarse a aplicar esas normas que contradigan los principios morales, y si se niega, ¿en dónde lo justifica? ¿Desde dónde sostiene su postura? Porque si no caeríamos en la subjetividad del órgano. Entonces, si toda norma jurídica está en el orden jurídico, está puesta, es para ser obedecida.
Entonces, si es para ser obedecida, ¿qué pasa cuando aparecen estas cuestiones y estas contradicciones? ¿Cómo acude la definición del derecho en ayuda de todos estos interrogantes que hacen que uno ponga la supremacía del derecho o la supremacía de moral? O cómo se combinan, cómo juegan ambos para llegar a una definición que termine siendo equitativa, termine siendo justa, no violente la moralidad y a su vez esté comprendida dentro del sistema. Ahora, la ciencia del derecho debe ocuparse de las valoraciones sobre el derecho, debe hablar, debe explicarlas. Y acá también la doctrina está dividida, porque por mucho tiempo los filósofos o los estudiosos del derecho se encargaron de afirmar que la función y la tarea de la ciencia del derecho era solamente describir las normas, o sea, informar. Ustedes recuerdan lo que vimos cuando hablamos de funciones del lenguaje, función descriptiva, función prescriptiva. Cuando hablamos de describir, son enunciados susceptibles de verdad o falsedad que nos informan acerca de algo. Entonces, en algún momento de la historia y por mucho tiempo, los filósofos del derecho sostenían que la tarea de la ciencia del derecho, la tarea de la ciencia jurídica, era únicamente describir, informar, dar cuenta de cuáles eran las normas que componían el sistema jurídico. Y entre ellos lo incluyo a Kelsen. ¿Sí? Ahora, con estas cuestiones de que se modifican la definición, se modifica el concepto, la necesidad de incorporar los principios dentro de la moralidad, todas estas cuestiones que vemos que se debaten a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, aparecen también filósofos contemporáneos con estructuras de pensamientos distintas, y entre ellos fundamentalmente lo vamos a citar a Churón y Bulligin, ¿sí? Que son juristas argentinos, que lo vamos a ver más detenidamente en sistema jurídico, pero vale la pena para esta aclaración, donde estos juristas son de los contemporáneos que sostienen que la tarea de la ciencia del derecho no es solamente describir e informar acerca de las normas que componen el sistema, y ser nada más que meros informantes acerca de qué normas tiene el sistema, cómo está compuesto y cómo no está compuesto, sino que estos juristas lo que nos plantean es que la tarea de la ciencia del derecho es precisamente la de reformularlo. A ver, es trabajar los filósofos en la ciencia a partir de la cual se puedan aportar soluciones que tengan que ver con herramientas para que los jueces, cuando tengan situaciones conflictivas como las de este tipo, ¿sí?, que tengan contradicciones entre la moral y las normas, que tengan contradicciones en si respetar ciertos principios morales o no, esté la respuesta dada en la ciencia del derecho a partir del trabajo de los filósofos, que de alguna manera son los que trabajan y colaboran para la recomposición de la definición del derecho, ¿sí? Esa es la verdadera tarea de la ciencia del derecho, y hoy en día eso es lo que de alguna manera sostienen los filósofos o los juristas del derecho, poder reformularlo al derecho y poder trabajar de tal forma que sean herramientas que aporten soluciones y que sirvan a los jueces a la hora de poder tomar las decisiones judiciales. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Esto era algo que estaba en el chat, por ahí me excedí un poco, pero la idea es que esto digamos que se pueda entender que la tarea de la definición o el concepto del derecho no es esto de que nos ponemos a leer y vemos qué discusión tienen los filósofos, sino que hoy en día esto lo estamos discutiendo, porque hoy en día es cuando tenemos estos problemas que tenemos, y que incluso lo vemos reflejado en nuestro país, y decimos, bueno, pero ¿qué es el derecho? Si la norma dice esto, pero la norma dice esto, pero hay ciertos principios de moralidad que no están incorporados, no están incluidos. ¿Cómo pueden incluirse?
¿cómo hace el juez para resolver cuando no hay principios de moralidad que no están incluidos y no se sostienen en la norma? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? El juez es el órgano que está para decidir y tiene reglas y tiene formas a las cuales debe adecuarse para poder decidir una cuestión judicial. Que bueno, esto ya lo vamos a hablar más adelante cuando veamos aplicación y decisión judicial. No los quiero llenar más de información, pero sí orientarlos, digamos, en cuanto a la lectura y que no les resulte tan aburrido, digamos, centrarnos en la discusión filosófica de Nino, cuando encontramos a ver que esto sigue siendo tan actual y tan necesario como era hace 100 años atrás. Así que bueno, no sé, si quieren preguntar alguna otra cosa, y si no, sí informarles que vamos a estar subiendo el trabajo evaluativo de esta unidad también en los próximos días, porque la semana que viene vamos a arrancar con norma jurídica. Así que tienen la cronología, tienen el programa todo subido al campus, para que sigan con la lectura, y por más que todos lo estemos viendo, digamos, es como distintas unidades, fíjense que todas están interrelacionadas una con otra, así que con todo esto que estamos diciendo hoy, estamos en condiciones para retomar con norma jurídica la semana que viene. Así que bueno, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. No, de nada. Y nos vemos en un ratito, que tenemos otra clase. Así que bueno, y el resto, mucha suerte, pónganse a leer, cualquier duda que tengan, pregunten por el campus, y nosotras les vamos a ir respondiendo. Consulten mañana porque probablemente también subamos alguna otra actividad, lo tenemos que terminar de coordinar, pero subamos alguna actividad que tenga que ver con esto para poder entrar más tranquilos a la actividad evaluativa. Nos vemos entonces, mucha suerte, buena lectura, que la disfruten. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.